Buenas noches, una vez más le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que están conectados para recibir la palabra de Dios en esta noche. Queremos bendecir a cada uno de ustedes y darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por permanecer y por perseverar en recibiendo la palabra en este tiempo. Te voy a pedir que ahí en tu lugar donde estás, que cierres tus ojos, que nos acompañes. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos a tener un tiempo para recibir la palabra, y yo te pido que ahí en tu oración le pidas a Dios que disponga de tu corazón, que hoy Él pueda tocarlo, que hoy Él pueda hacer su obra en tu vida y en la de toda tu familia. Así es que cierra tus ojos y acompáñame. Vamos a orar. Padre, en esta preciosa noche, Señor, queremos agradecerte, Señor, por tu amor y tu fidelidad, Señor, porque hasta hoy podemos ver tu mano sobre nuestras vidas, Señor, porque no nos has dejado, Señor, no nos has desamparado, has estado con nosotros cada día de nuestra vida, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. No tenemos más que decirte que te amamos y que estamos tan agradecidos contigo, Señor, por tu obra en cada uno de nosotros. Padre, nosotros bendecimos cada familia que está escuchando, que está conectado con nosotros, Señor, para que juntos alabemos y adoremos tu precioso nombre, para que juntos podamos recibir tu palabra y que juntos tu Espíritu Santo pueda ministrar a nuestras vidas, Señor. Bendice cada familia, Señor, y bendice este tiempo que vamos a pasar en tu presencia, Padre. Muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Vengo a ti, hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más. Quiero más de ti. Te anhelamos, Señor.
eres lo que más anhelamos hoy, tu presencia, Señor. Bendito Señor, dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Ser más como tú, Señor. Padre, que tu presencia esté en nosotros y nos vaya moldeando, Señor. Ser cada vez más como tú. Una vez más, levanta tu voz y dile: quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu
que nuestra vida sea un reflejo de tu amor. Señor, que a través de nosotros muchos puedan recibir ese amor que tú nos has dado, Padre. Gracias, te damos porque tú eres fiel y tú estás hoy aquí con nosotros. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dar un aplauso fuerte ahí al Señor. Gracias, Dios, hermanos. Ya está grabado. Muy buenas noches, qué bendiciones podernos reunir nuevamente a través de este medio y poder retomar o volver a tomar la palabra de Dios, que de la cual debemos estar. Yo sé que el martes tenemos un tiempo de varones y escuchamos palabra, el día de ayer, jueves, tenemos las células y también tenemos palabra, y el día de hoy una palabra también para nuestros corazones. Las mujercitas también tienen su tiempo de palabra y el domingo tenemos palabra. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto necesitamos y tanto dependemos? El día de hoy vamos a hablar del poder de la palabra de Dios y yo le animo para que usted tome el consejo de Dios para podernos alimentar adecuadamente y para tener y aprovechar el poder de la palabra de Dios, el cual es el título de este tema, el poder de la palabra de Dios. Yo quisiera que me acompañara antes de orar. Vamos ahí a Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, está precisamente el Shema Israel, que es el escucha a Israel, y este Shema Israel es... Pon atención, es algo importante, Dios te va a hablar. Y dice así en el capítulo 6 de Deuteronomio capítulo 6, a partir del verso 3, vamos a leer, y dice así la palabra de Dios. Fíjese, dice el gran mandamiento, esta palabra es una de las palabras que está de continuo en el pueblo de Israel. Ellos lo saben, incluso lo han memorizado y conocen, porque aquí está concentrado el todo de quién es el pueblo y quién es Dios para el pueblo de Israel. Y dice el verso 3 así: oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra. O sea, estaba atento el pueblo de lo que Dios iba a hablarles a través de estos mandamientos. Ese es el escucha a Israel. Verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y usted entenderá que no hay Dios, solo hay el Dios creador del universo. Es el Dios que se manifestó, se mostró al pueblo de Israel. Es el único Dios, no existen dioses aparte de él, no, fuera de él no hay Dios. El único Dios es el Dios de Israel, es el Dios creador de todo lo que hay, existe. El Dios que dejó su palabra para que no haya confusiones, para que nadie tenga pretextos. Está perfectamente claro quién es Dios. Amén. En toda la palabra. La misma palabra de Dios es el antecedente, es la muestra, es la prueba de que solamente Dios podía haber hecho que existiera esta palabra. Nadie, no hay hombre, no hay organización, no hay gobierno, nadie podía mantener la palabra como el Señor lo ha hecho hasta nuestros días. Y déjeme decirle, usted y yo sabemos que la palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá por la eternidad. Versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el 5: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el mandamiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos, Jehová uno, Dios uno es, Jehová uno es el Señor, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, es el gran mandamiento. Por eso. Y usted y yo
tenemos que entenderlo. Necesitamos conocer a Dios para poderlo amar, para poder amarle, conocer el poder, conocer la grandeza, la magnificencia, pero también el amor de Dios que conocemos para poder amarle. Y el verso 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, escuche bien, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué interesante, ¿no? Qué mandamiento tan poderoso de parte de Dios a su pueblo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, tenemos que estar pegados, dependiendo. Estas palabras que yo te mando hoy, voy a repetirlo, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Por eso, gloria a Dios, ¿verdad? Si tenemos pergaminos, tenemos en la puerta, esto es un mandamiento de parte de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Que nos hace estar pegados a la palabra de Dios. Por eso el poder de la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos bendiga en este pequeño compartimiento de su palabra. Padre, te amamos y te damos muchas gracias, Señor, porque entendemos que es un mandamiento y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Queremos hacerlo, Señor. Queremos hacerlo como tú nos mandas, de todo corazón, Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que pasamos dependiendo y hablando. Tú dices, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y las enseñarás y repetirás a tus hijos y las pegarás en los postes y en las ventanas y en las puertas de tu casa. Las llevarás como frontales y te las atarás a la mano, a tu mano. Padre, gracias, Señor, por tu enseñanza. Bendice esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué importante, ¿por qué Dios insiste tanto en que tengamos esta relación, esta cercanía, este contacto con su palabra? Hablarás de ellas en tu casa, las enseñarás a tus hijos. Oiga, yo he dicho siempre que en toda la Biblia usted no va a encontrar que nos diga a los padres y vas a mandar a tus hijos a la escuela para que se preparen y tengan una carrera. O vas a alimentar a tus hijos, les vas a dar 3 alimentos al día, o vas a vestir a tus hijos bien. No dice eso, lo da por hecho. Son cuestiones como instintivas, como racionales es increíble. Pero Dios manda, enseñarás estas palabras a tus hijos, las repetirás, las hablarás de ellas en tu casa, cuando andes en el camino. Y las tendrás como frontales entre tus ojos, las atarás a tu mano y las enseñarás a tus hijos. Oiga, esto es extraordinario, porque Dios está esperando que usted y yo lo hagamos. Dice el versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, un contacto permanente con la palabra. ¿Y por qué? Bueno, porque a través de la palabra de Dios, usted y yo tenemos primero conciencia del poder de Dios y del Dios que nos ama, que nos creó y que quiere bendecirnos. Y en segundo lugar, tenemos la guianza clara para no equivocarnos, para hacer la voluntad de Dios y así poder obtener las bendiciones de Dios. De manera que este es lo bendecido. Primero escucho la palabra, la percibo y luego dice, y hablarás de ella.
hablarás de ella. Hablar, la palabra de Dios primero viene, toca su corazón, lo convence, lo bendice, y después usted habla la palabra. Así lo dice el Señor. Y es de eso que vamos a hablar. En Isaías capítulo 55, Isaías 55, verso 10 y 11, mire, porque vamos a tocar 3 citas y ahorita vamos a un pasaje y terminamos. En Isaías capítulo 55, versos 10 y 11, Isaías 55, versículos 10 y 11, dice la Biblia: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Dios nos dice que la palabra de Dios, una vez que ha salido de la boca de Dios, una vez que siempre cumple el propósito por el cual Dios la ha enviado. Entonces, usted y yo tenemos que entender la importancia y el poder de la palabra de Dios. Y quiero hablar de 3 formas de ver la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra logos. Es la palabra escrita. Dios dijo que lo dejó por escrito para que permaneciera, para que trascendiera al mundo entero. Todo mundo puede tener acceso a la palabra, para que todos escuchen la palabra y puedan ser bendecidos. La palabra logos es la palabra escrita, pero esta palabra escrita en una Biblia como esta, pues está bien, ahí está, pero todavía no cumple su función. Ya Dios la ha dejado aquí para beneficio y bendición de su pueblo. Acuérdese que Dios habló en primer lugar a su pueblo. A su pueblo. Entonces la palabra tiene que venir al pueblo y escucha Israel. Escucha Israel. Escucha la palabra del Señor. Oye Israel. Estos son los mandamientos para que cuides y pongas por obra lo que yo te mando hoy, para que seas bendecido y tu vida sea de largos días y seas prosperado en todo lo que hagas. De manera que, segundo paso, tengo que conocerla. Mire, por muchos años de mi vida yo no conocía nada de Dios. Era ajeno a todo lo de Dios. Tenía una religión, conocía la religión, practicaba los ritos de la religión, pero yo de Dios no sabía nada hasta que no empecé a oír la palabra de Dios, a escuchar lo que Dios dice, y entonces empecé a conocer a Dios y a entender y a creer, y vino la fe. Y usted sabe, Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Una persona no tiene fe si no conoce la palabra de Dios. No puede decir que tiene fe. Porque una persona que no, es que yo creo en una piedra, mira, esta piedra es imán y tiene energía. Oiga, déjeme decirle algo. Esto es un error gravísimo. Eso no es fe. Eso es fanatismo. Pero cuando usted oye la palabra y dice, mira, dice la palabra de Dios, yo lo creo. Y yo pienso, y yo creo que Dios hace esto. Entonces eso es fe. Porque no lo digo yo. Porque no es es Dios el que está hablando. Esto es lo hermoso de conocer la palabra de Dios. Entonces la palabra logos es la palabra escrita, está en todas las Biblias, pero hasta ahí no pasa nada porque es la palabra que dejó. Ahora, segundo punto es cuando usted la escucha, la lee, cuando la oye con atención, como vimos en la palabra. Entonces viene la palabra rema. Cuando usted escucha la palabra logos, cuando usted se atreve a abrir la Biblia, cuando la lee, cuando la escucha, cuando alguien la comparte, entonces viene la palabra rema. Usted ha oído la palabra rema, ¿no? Todos oímos la palabra rema. ¿Qué es la palabra rema? La palabra rema es esa palabra entre todo lo que oye de Dios, todo lo que lee, todo lo que escucha, es la palabra que toca su corazón. Usted puede leer un capítulo completo. Por ejemplo, acabo de leer Deuteronomio capítulo 6, versos del 3 al 10. Y de todos los versículos usted puede decir, caray, mira, esa palabra que dice ahí, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, eso me tocó. Bueno,
O cuando dice la palabra, y estas palabras que yo te mando hoy las escribirás en los postes de tu casa, en las puertas, en las ventanas. Oh, mira, eso yo no lo había hecho, pero ya oí que lo puedo poner en la puerta de mi casa, en la ventana. Esa es la palabra rema. Cuando usted, una palabra de todo lo que lee, de cuando hay una predicación y usted escucha todos los versículos que le comparten y uno de esos toca su corazón, esa es la palabra rema. Es la palabra exacta que su corazón necesita. Entonces, de la palabra logos, la palabra escrita, cuando la oímos y la leemos, viene la palabra rema, la palabra que yo necesito en el momento indicado, en el tiempo indicado, cuando la escucho. Es la palabra que me llama la atención, la palabra que toca mi corazón. Por eso hay ocasiones, déjeme decirle que esta es una palabra viva, dice así, es viva y eficaz, y es una espada de dos filos, y más cortante que una espada de dos filos es la palabra de Dios. Esta palabra... De repente mire, a mí esta palabra me hace reír, verdaderamente me ubico en el momento de los hechos y me he reído. Por ejemplo, cuando Elías retó a los 850 profetas de Jezabel, de Babal y Jezabel, la esposa del rey Acab, ¿verdad? Y les decía, vamos, clamen a su Dios, a lo mejor está distraído, o se echó un sueño, está dormido, o va de camino, clamen. Y los profetas de esos dioses falsos bailaban, gritaban, se sajeaban, sacaban sangre del cuerpo para que sus dioses los oyeran. Y Elías mofándose de ellos. Griten más fuerte porque a lo mejor está distraído. Y yo, la verdad, a mí me da risa. Porque Elías sabía que no iba a haber respuesta. Pero cuando Elías clamó, ahí usted ve el poder de Dios. Pero también hay palabras que tocan mi corazón, que me motivan a decir, wow, esto es Dios, y me enseñan cosas y me conmueven hasta las lágrimas. Por eso cuando usted se pueda, a veces usted se va a reír, otras veces va a llorar, otras veces va a decir, caray, esto sí estuvo, necesito hacer cosas y cambiar. Es la palabra viva de Dios. Es una palabra que toca los sentidos y hace que usted actúe. Es una palabra viva. Entonces, la palabra logos es la palabra escrita, luego viene la palabra rema, es la palabra que toca su corazón cuando usted oye, cuando escucha y cuando lee. Y luego viene la palabra profética. Usted ha oído también la palabra profética, ya sabe lo que es una palabra rema, es la palabra que tocó su corazón. De todo lo que oyó, hay algo que tocó su corazón. Y la palabra profética, traté de definirla así. Es la palabra de Dios revelada a una persona para que la declare con la boca y la crea en su corazón sobre un hecho o una circunstancia o una necesidad que ha un acontecimiento pasado, algo que está sucediendo en el presente o también el futuro. La palabra profética puede descubrir, es lo que Dios habla, un acontecimiento que puede suceder, que está sucediendo o que ya sucedió y que así estaba profetizado, así Dios lo dijo y así sucede. De manera que ya conocemos ahora y entendemos esto. La palabra de Dios no solamente se tiene que oír, no basta con saberla, no basta con conocerla, tenemos necesidad de creerla y ponerla por obra. No basta con saber que tenemos una necesidad, es necesario llevarla a Dios. Ahora, cuando usted tiene una necesidad, usted tiene que conocer qué dice la palabra de Dios respecto a su necesidad. Es decir, imagínese que hoy yo tengo necesidad de ser sanado de mi cuerpo, de cualquier enfermedad. Yo necesito conocer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice de esto? Cuando nosotros caemos en una condición de enfermedad, ¿qué dice la Biblia? Y entonces usted dice, no, espérame, yo conozco la palabra de Dios dice, yo les curaré en Jeremías capítulo 33, verso 6, y les revelaré abundancia de paz, y les curaré y les daré medicina. Oye, Señor, dice tu palabra, y ahí nosotros estamos llevando nuestra necesidad, Señor, en tu nombre, Señor, yo me declaro, la palabra de Dios nos enseña que si creo
todo lo que yo confiese con mi boca y lo creo de corazón, el Señor también lo hace. O que por la llaga de Jesucristo nosotros somos curados. Y usted conoce esa palabra y usted la declara. O la Biblia que dice, la palabra que dice, envié mi palabra, en mi palabra los sanó y los libró de la ruina. Y usted puede declarar todas esas palabras. Y puede declarar los hechos. Señor, así como fuiste y a la suegra de Pedro la sanaste, así creo que puedes venir hoy a mi vida y sanarme, Señor, para yo servirte como lo hizo ella. Y usted dice, caray, ya no es algo así como simplemente un pensamiento, no, es algo real porque está sacado de la palabra de Dios. Entonces, tener una necesidad, es importante que usted conozca la palabra, la aplique a su necesidad y la lleve delante del Señor. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, escucha Israel, estas son las palabras que yo te mando hoy, escúchalas con atención y decláralas y ponlas por obra. Esto es lo que estamos haciendo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios y poderla poner por obra, aplicándola en nuestra necesidad. Declarar la palabra de Dios sobre nuestra necesidad, pues es lo más seguro, es la forma de orar. Realmente no podemos pedir porque nosotros a veces pedimos, dice la Biblia, y no recibimos porque pedimos mal, pero cuando usted pide conforme a la palabra de Dios, entonces estamos pidiendo correctamente. Porque estoy diciendo, Señor, mira, tu palabra dice, y hoy pongo esta necesidad en tus manos. Eso es correcto. Vamos a entender ahora en la palabra, quisiera que fuera conmigo a Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, está este precioso relato, esta visión y revelación al profeta Ezequiel 37, de los huesos secos. Pero mire la importante que es la palabra de Dios. Una revelación del poder, y claro que estaba Dios hablándole, mostrándole en una forma de revelación al profeta de algo que él quería hacer en su pueblo, pero que tenía que ver a alguien que viera, que conociera la palabra y que la pudiera declarar. De manera que Dios quiere hacer cosas en nuestra vida, pero tenemos que conocer la palabra y declarar la palabra de Dios. En el capítulo 37 de Ezequiel, verso 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que era muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza. Mire, profetiza, declara mi palabra sobre un hecho, sobre una circunstancia. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Primero Dios enseña al profeta y le hace una pregunta: hijo de hombre, ¿crees que estos huesos, le muestra los huesos, un montón de huesos secos? Y dice el profeta, y estaban bien secos. Y Dios le dice: hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán? Y el profeta le dijo: Señor, tú lo sabes. Dice: bueno, entonces profetiza, habla mi palabra y dile a los huesos, y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Miren nomás. Le dijo al profeta, y el profeta tenía que decir la palabra de Dios. Lo que estaba oyendo tenía que declararlo como Dios lo decía. Esta es la importancia de la palabra, el poder de la palabra. Declare la palabra sobre su necesidad como Dios lo dice. Qué importante, qué interesante. Versículo 5. Y el profeta dijo: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dios le dice exactamente lo que debe decir, el orden, ¿no?
Los voy a unir, voy a poner tendones y voy a subir carne y luego piel, todo, así en ese orden. Y el profeta oye con atención y declara la palabra como Dios le dice. Verso 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y tal cual Dios le dijo, a ver, diles esto, a ver, diles que se junten, diles que voy a poner tendones, que habrá tendones y que habrá carne y habrá piel. Y así lo hizo el profeta. Dice, y inmediatamente hubo un ruido. En el ámbito espiritual, cuando usted declara la palabra, espiritualmente hay ruidos. Porque usted hace que se mueva el ámbito espiritual y ahí está sucediendo el milagro. Si entendemos y creemos de todo corazón, porque no es nuestra palabra, no es simplemente una emoción, no, es palabra eterna de Dios. Cuando usted la declara sobre su necesidad, crea que Dios lo hará. Ya entendimos que Dios es soberano, Él lo puede hacer de inmediato, lo puede hacer después, lo puede hacer diferente, es Dios. Pero usted solo crea y declare la palabra sobre su necesidad. Versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido, y mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. En el verso 9 dice, y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Mire qué interesante. Primero sucedió en visión al profeta, los huesos se juntaron, hubo tendones entre hueso y hueso, hubo carne que los cubrió, hubo piel que los cubrió, pero les faltaba vida. Y luego le dice, pero no vi espíritu en ellos, y Dios le dijo, profetiza con tu boca, profetiza el espíritu sobre ellos. Y así lo hace el profeta. Y el verso 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y después ya viene la explicación, le dice, todo esto es el pueblo de Israel. Todo esto es la gente que no ha creído. Es personas que necesitan vida, que necesitan un milagro. Por eso es importante, pero note algo que hoy queremos destacar, y es que Dios le tuvo que enseñar, primero le da la palabra y luego le dice, ahora declárala sobre la necesidad, sobre la circunstancia que estás viendo. De manera que esto es el poder de la palabra de Dios. Esta palabra, por muchos años, quiero decirle, yo tuve una Biblia en mi casa adornando un librero, como mucha gente, ¿no? Casi la mayoría de las familias tienen una Biblia en casa, nunca, está llena de polvo, y es más, algunas son tan nuevas que cuando la abre, rechina, las hojas están pegadas todavía. No funciona, no sirve de nada. Una Biblia en el librero no sirve de nada. Pero cuando usted la abre, cuando la agarra y empieza a leerla, escucha la palabra a través de una predicación, a través de alabanzas, del medio que sea, entonces ya empieza la función donde usted puede creerla, puede tenerla, de la palabra logos pasa al rema en su corazón. Esa palabra que toca el corazón, la mente, que los sentidos. Y ahora usted puede ya declararla. Ahora usted puede ya profetizar sobre su necesidad, declarar el poder de la palabra sobre su vida, sobre su casa, su familia, su negocio, etc. Pero tiene que conocer primero la palabra de Dios, creerla en su corazón y declararla. Ese es el propósito de Dios. Está tan claro como Dios le dice al profeta, ¿qué ves? Dice, pues veo un problema grande. Él dijo, profetiza y diles que empieza a resolverse de esta manera. Y al final profetiza el Espíritu. Y el profeta lo va haciendo tal cual. Escucha primero y luego lo declara como Dios le dice. Y vemos el milagro y vemos lo que Dios quiere ver en nosotros.
De manera que, gracias a Dios, porque yo creo que todos podemos hacernos de una Biblia, la palabra Logos, pero recuerde que tener una Biblia no significa nada. Hay tanta gente que tiene una Biblia y no le sirve de nada. Pero cuando usted la abre, cuando la empieza a leer, cuando escucha la palabra y usted checa, porque esto es correcto, usted tiene que tener su Biblia ahí, porque si alguien está hablando, yo quiero ver que lo que esté hablando está correcto, es lo que la Biblia dice, y entonces usted está seguro que es la palabra de Dios. Y cuando eso hace, entonces usted ya tiene forma de declarar la palabra de Dios, llevando su necesidad a Dios por medio de su palabra. Gracias a Dios. Por eso el Señor mandó y dijo, y esas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, cuando vayas por el camino, las escribirás en los postes de tu casa, en las puertas, en las ventanas. Esto es importante, que estemos inmersos en la palabra de nuestro Dios. Le bendigo, le doy gracias a Dios por su vida y oro para que esta palabra sea de bendición y usted también pueda dar ese paso de fe después de recibir la palabra, también la tenga guardada en su corazón y la ponga por obra y crea y vea el poder de Dios a través de su palabra en su vida. Gracias a Dios. Le bendigo. Dios le bendiga.